tiene una masa molecular de 25,000 gramos mol. ¿Cuánto, Repito. perdón? Me parece que es la que estábamos haciendo y que no salió como... No, bueno, que pero había esto no tiene relación. Dice, una muestra de polietileno tiene una masa molecular de 25,000 gramos mol. ¿Cuál es el grado de polimerización de la molécula promedio del polietileno? Una muestra de polietileno tiene una masa molecular de 25,000 gramos mol. ¿Cuál es el grado de polimerización de la molécula promedio? Del polietileno. C2H4. Ese sería el etileno, ¿no? El mero. Sí. Va. Entonces, ¿qué hay que sacar primero? Vámonos vamos a repetir otra vez ejercicios. Este ya lo habíamos hecho, me decía Bruno. ¿Qué pasó? ¿Tú me mencionaste que este ya se había hecho? No, yo no. Fue Ángel. Yo creo que es que me parece que era como el que había. Bueno, creo que sí es un poco diferente al que estábamos haciendo, que no estaba bien la relación, algo así. Sí, no, este es otro, ¿va? Entonces ahorita no lo hemos hacemos de la relación. Entonces vamos a sacar este. Déjenme ver si ya sirve mi pantalla. Compartir, pizarra. Va. Entonces tenemos C2H4, ¿no? Este sería nuestro mero. Entonces, lo que nos pide es sacar el grado de polimerización. ¿Qué es el grado de polimerización? La relación entre la masa molecular del polímero y la masa del monómero o unidad de repetición. Ajá, entonces sería la masa del polímero nos la están dando, que son 25,000. Nada más tendríamos que calcular ¿qué? La masa del mero. La masa del mero. Es 28 gramos mol. La masa del mero son 28. Entonces 25,000 entre 8 solamente. ¿Todos sí saben de dónde salió esos 28? Es 892.85. Este sería su grado de polimerización, ¿va? Sí. Ok. ¿Quién sufre? Todos. ¿Por qué? Muchas materias, profe. Oiga, el 28 salió de sumar 2 carbonos con 4 hidrógenos, ¿verdad? Bueno, la masa. Sí. Ok. De aquí. La masa del carbono son 12 o 12.01 por 2 y el hidrógeno pues es por 1, ¿no? Sí. ¿Todos bien? Sí. Va. Papá, ¿cómo le quito esto? Wichi le puso un super megazón. Voy a compartir. Voy a poner.
Marlene tiene su micrófono prendido. No sé si se dio cuenta, ¿no? Espera, es que no puedo, no puedo moverle. Ah, ¿No puedes moverle? Ya se salió. Voy con otro ejercicio. ¿Fueron a la marcha ustedes el día de ayer? ¿Hubo marcha? Marcha. ¿Cuál? ¿Hubo marcha de qué? ¿No vieron las No, noticias? con los exámenes que nos tocó no hubo tiempo para ir a marchas. Ah, Creo que ya he Tuvimos salido dos de mi exámenes, casa. creo que la mayoría tuvimos 2 exámenes ¿ayer de qué fue? de física, bueno, de dinámica de partículas y de cálculo diferencial. Las materias en serio, ¿no? Sí, son las más pesadas. Bueno, unas de las más pesadas. Yo digo que estas de química son de chocolatito. Cualquiera las pasa. No, no es cierto. No. No es cierto. Claro que sí. No, pasa estas. Mala experiencia tuve. Bueno, es que también depende de, Depende de los profesores. Ajá, de los profesores. Espérame, estoy buscando el ejercicio de polímeros que tenga que ver con los parecidos a los del examen. Aquí está este. No, yo digo que estas son fáciles. De hecho, hasta... Ahí está Marlene. A ver si ya pudo componer su... ¿Ya, Marlene? ¿Ya quedó? ya, maestra, es que se volvió muy loca mi computadora. Se parece a la mía. Sí pasa, sí pasa. Sí. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profesora. Sí, profe. Va, ejercicio. Aquí es donde me quiero yo detener un poquito para poder entender el otro. Y se determina la fracción mol del cloruro de vinilo que forma parte de un copolímero con el acetato de vinilo. El peso molecular de este copolímero es de 5.850 gramos mol y tiene un grado de polimerización de 130. ¿Ya lo ven nuevamente? Sí, maestra. Va, entonces. ¿Qué haríamos? ¿Qué creen que tendríamos que hacer? Un momentito, profesora, lo ando copiando. Ah, ok, sí, los espero. No sé si esté bien, pero pues, como el problema nos dice que ya tenemos el grado de polimerización y también tenemos la masa molecular, sería hacer un despeje para calcular su... Permítame, déjame ver cómo se llama. Su masa del monómero. ¿Podría ser? Ajá. Sí. Pero, ¿qué más haríamos? Sí, con eso sacamos la masa del monómero, pero... Pues es que también debemos de tener como que la relación entre cada polímero. Bueno, entre cada polímero. ¿Y eso cómo lo haríamos? Pues sí es despeje, ¿no? ¿Es despeje? Pues parece. A ver, ayúdame.
A ver si aquí tengo esto, copolímero. Pues sí, ¿no? Según es un despeje, como la fórmula de arriba. Ujú. A ver, vamos a poner. Acá, aquí. A ver si... Teníamos que el grado de polimerización era igual a... No El tengo. grado de polimerización es igual a la masa del polímero Entre la masa del monómero. entre la masa del monómero o del mero, ¿no? Y nosotros tenemos que esta a qué es igual a 130, ¿va? Ujú. Y después aquí nos dice que el peso molecular de este copolímero, que está dado por cloro de vinilo y acetato de vinilo, es de 5.850. ¿Qué tendríamos que sacar aquí? La masa La masa de del monómero. cloruro de vinilo y del acetato de vinilo. Ujú. Ajá, pero de aquí, ¿qué información tenemos? La masa del polímero, ¿no? Sí, tenemos el polímero, falta la del monómero. Ok. Le voy a poner así mono. Esta va a ser igual a ¿cuánto? A 5.850 sobre 130. Y da 45. ¿Da 45? Sí. Sí, a mí dio Sí, 45. 45 gramos mol. Ok. Y la masa del monómero o del mero va a ser igual a ¿quién? A la fracción de PVC por la masa del PVC más la fracción de PVA por la masa de PVA, ¿no? ¿Quién es PVC? Pues el policloro de vinilo, el cloro de vinilo, y el PVA es el acetato de vinilo, ¿no? Solamente es para resumirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tener las masas, estas sí las podemos tener, ¿sí o no? Porque buscamos cuál es la masa molecular de cada uno de ellos y las tenemos. Este valor también lo tenemos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Lo único, y de hecho es lo que nos están pidiendo, es que determinemos la fracción mol de, en este caso nos están pidiendo del cloro de vinilo, que sería esta. Pero al sacar esta, pues automáticamente tenemos esta, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué necesitamos? ¿Cuál sería nuestra otra? Así, por sí sola esta ecuación no la podemos resolver. Necesitamos una segunda ecuación para poderla colocar y sustituirla aquí y poder tener los valores. Les doy de una vez el valor. Les doy el peso molecular del cloro de vinilo, 62.5. 62.5 del cloro de vinilo y del acetato de vinilo, 86. ¿Sí? Sí. Va. ¿Cuánto dijo de vinilo? Perdón. 62.5 Sí. del cloro de vinilo, ¿sí? 62.5 y 86 de acetato. y 86 del acetato de vinilo. Ok, Va. ¿Qué haríamos aquí? ¿Qué nos faltaría? La Fracción del cloro de vinilo. Pero la podríamos sacar.
Despejando. Igual sería con un despeje. Ajá, pero sería como Se X despeja la igual. fracción, ¿no? Ajá, sería despejar la fracción entre los valores que ya tenemos para sacarlo. La fracción queda multiplicando las masas, se suman las masas, pasan dividiendo al monómero o multiplican, dividiendo al monómero y ya queda la fracción. Pero son dos fracciones Ajá, diferentes. sí, esa es la ecuación, que son dos fracciones diferentes. Tendríamos que dejar todo en términos de una sola variable, porque si no, ya sería más difícil resolverla, ¿no? ¿Quién está hablando? Yo, Sería, también podría ser sacar primero el dato de la primera fracción, ya que nos dijo que sería igual a la otra. Sería sacar nada más un dato y ya con el dato que nos salga resultante se irá sumarlo ya nada más Pero a la ecuación. esta, a ver, a ver, esta fracción y esta no son iguales. Podríamos poner que Entonces X se pasa, es una y Y es bueno, otra. Sería Para hacer poder dos sacar así ecuaciones una y entonces. eliminar la otra. sí, O sea, separaríamos Era un primero sistema una de y luego ecuación. otra. Ese sistema de ecuaciones, ¿cómo sería? El sistema de ecuaciones que propone. Sería X más la masa de... Sería la fracción del PVC y Y sería la fracción del acetato de vinilo. Sería igual a la masa del monómero, que sería 45 en este caso. No, por ahí van. ¿Esta no les recuerda a algo? 1. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que en estructura atómica hicieron ejercicios de fracciones? Y la suma de las fracciones de un compuesto nos tenía que dar 1. ¿Sí o no? No, maestra. Creo que en mi profesor no nos los dio. No llegaron a determinar moles, no, bueno, molaridad, normalidad, fracciones molares. sí, lo de molaridad y eso sí, pero lo de fracciones molares y Caramba, eso que nos está diciendo, no. Bueno, la suma de las fracciones molares de un compuesto nos debe de dar igual a 1, ¿va? De hecho, el compañero Baruch, si no mal recuerdo, la clase pasada nos decía del ejercicio, nos lo decía en términos de fracciones, ¿sí te acuerdas? Sí. Ok, pues es igual este ejercicio, solo que aquí sí nos están diciendo, quiero que me determines una fracción molar. Si yo ya tengo estas dos ecuaciones, a ver, si yo ya tengo esta ecuación y tengo esta otra, yo ya podría resolverlo. ¿Por qué? Porque puedo dejar en términos de una sola, por ejemplo, en términos todo de PVC, ¿sí o no? Sí, quedaría como 1 menos fracción de PV. Ajá. La acción de PVC sería igual a 1 menos la fracción de PVA. ¿Sí o no? Sustituyen Y la si otra. yo sustituyo todo esto aquí en PVC, ya podría yo resolver la ecuación, porque todo me estaría quedando en términos de PVA. Y entonces ahora sí tendría que despejar todo lo que tenga que despejar y automáticamente me da el valor. Oiga, profesor, Sí, ¿de dónde está? Bueno, ¿cómo encontramos el FPVA, el que multiplica 86? ¿de dónde sacamos el FP? El F hace referencia a la fracción molar. No, sí, eso lo que quiero saber es, bueno, de acuerdo al ejercicio, ¿cómo encontramos ese, pero no el FPV? Si encontramos el FPVA, ¿no? Sí, si tú sustituyes este valor, pues nada más le restas después, ¿no?
O sea, si tú sustituyes esto aquí, todo te va a quedar en función de FPBA. Como ya tienes este valor, este y este es un solo término, factorizas y despejas. No, sí, Y ya pero te va a dar. ¿cuál es el valor de FPV? Pues. O sea, ya quieres saber el resultado. Ok, ya. Ya ¿Cómo vi. no sabemos cuál es la fracción del PBA? Y después, si te está pidiendo la fracción del cloruro de vinilo, pues lo que haces es más bien 1 menos esa fracción y te va a dar la fracción del PVC. Los dos te deben de sumar 1. Ya entendí, profesora. Muchas gracias. Sí. ¿Todos los demás? Sí. ¿Sí? ¿O alguien quiere que repita todo y lo desarrollemos bien en la pizarra? Por sí favor, está bien así. desarróllelo de nuevo, por favor. Sí. Sí, porque sí les interesa o sí para perder el tiempo. Sí. Va. Vamos. Les aseguro que no escribo así en la clase. Si fuera presencial, sí escribo bien en el pizarrón, ¿eh? No te preocupes si es difícil ocupar el mouse para, pues, dibujar o escribir en pizarras. Muy, muy difícil. Ahí está. Ahí está. Tenemos grado de polimerización, LGP, es igual a, nuevamente, la masa del polímero entre la masa del monómero o del mero, ¿sí o no? Si es que fuera, en este caso es de los monómeros, ¿no? Porque tenemos es un copolímero, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pero también sabemos que, bueno, esto es igual a 130. Me están dando la masa del polímero que está aquí, ¿no? Yo puedo saber entonces la masa del monómero va a ser igual a 5.850 entre 130. Y según sus compañeros, esto es igual a 45. 45, ¿va? Entonces, sabemos que la masa del monómero va a ser igual a ¿quién? 45. En realidad, para todos va a ser la suma de las fracciones de cada compuesto por su masa de esos compuestos, ¿no? Lo que resume a, en este caso, la fracción molar ¿de quién? De PVC, que es cloruro de vinilo, por la masa de PVC, ¿cierto? Más la fracción de PBA por la masa de PBA. Si tuviera otro componente, ¿qué haría? Pues también ponerlo, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces vamos bien. Resulta que todo esto, pues es igual a mi masa del mero, pero la masa del mero es igual a 45, ¿cierto? Sí. Va. ¿Qué tengo? Pues tengo esta ecuación. Yo ya puedo decir, pues tengo esta ecuación. Resulta que la masa del PVC y la masa del PBA ya me la están dando. Masa de PVC y la masa de PBA. Esta es igual a 62. 62.5. Y esta es 6. 68. No, 86. 86.
No me, bueno, 86, ¿va? Todas son gramo mol, ¿no? Ahorita, bueno, Sí. va. Y entonces, ¿qué pasa? Es que tengo que despejar, maestra. Ajá, te voy a sustituir, ¿no? Ah. Voy a dejar, bueno, pero ya conozco estos valores, los únicos que no conozco son las fracciones, pero yo sé que la fracción de PBA, de PBC, más la fracción de PBA es igual a 1, porque es el total, es como hablar de un 100%, pero cuando hablo de fracciones hablo de que la totalidad es 1, ¿va? Entonces vamos a dejar todo en términos de quién. La fracción de PBC va a ser igual a 1 menos la fracción de PBA, ¿sí o no? Sí. Va. Entonces vamos a partir de aquí. Vamos a sustituirlo. La fracción de PBC va a ser 1 menos F PBA. ¿Por quién? Por la masa del PBC, que es de 62.5, más la fracción de PBA por 86. Esto es igual a 45. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Sí, vamos bien. Entonces, si ya tenemos esos valores, ¿qué tenemos que hacer? Pues solamente factorizar, ¿no? Dejar un solo término de PBA. Lo pueden hacer, bueno, en cuestión de álgebra, a lo mejor ustedes son buenísimos y rápido lo sacan, no sé. Yo lo voy a hacer paso a paso para aquellos que todavía se les complica un poquito la parte algebraica, pero aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues multiplicar 62.5, 1 por 62.5 menos 62.5, lo voy a poner así, FPBA, ¿sale? Más, pues este valor que sería 86 FPBA. Profe, a mí ya me salió, pero me salió raro, así que me voy a esperar. Ok. Después Sí, tenemos igual a mí. y ¿cierto? Estos valores, ¿qué tendríamos que hacer? Pues despejar. Despejo esto, quito esto que me está estorbando, lo paso del otro lado, está sumando, pasa restando. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Y entonces me quedaría menos, como estos son términos iguales, y puedo sumar y restar, ¿no? Menos 62.5 más 86, ¿cuánto nos da? 23.5. 23.5. Esto sería igual a 45 menos 62.5. Menos 17.5. 7.5. Sí, va a haber ahí un dato medio raro. Esto es F de PBC, ¿no? De PBA. ¿No? Sí. Sí. Y ya despejo de aquí F de PBA. Ujú. Y entonces ya, ¿cuánto sería? A mí me salió menos .74. Menos .7446 y muchas fracciones. Sí. Tendría que haber dado positivo para empezar. Sí, por eso. Pero bueno, supongamos, ya sé por qué. Porque se me hace que el valor del grado de polimerización es muy bajo. ¿Qué pasa? Bueno, supongamos que les da, ahorita les explico eso, que les da positivo este valor. Ya solo despejamos para saber que el FPB, ¿qué? C, ajá, PBC, Ajá, para que la suma sea 1. 1. Y entonces, ¿cuánto sería la fracción molar de PBC?
20.26 sería, ¿no? Sería punto 26. Sí, pero pues, no sé. No, está bien. Sería punto 26. ¿Cuál sería la lógica de este ejercicio? O sea, no hay fracciones negativas. O sea, no es que le tengamos que quitar al copolímero una fracción de 0.74 para que nos pueda dar. ¿Qué podríamos decir? O sea, que no tiene que ser negativa. No, tendrían que ser positivas. Pero no estamos mal en el cálculo. Para que en el cálculo, bueno, el FPVC entonces es 1 menos 0.74, ¿verdad? No menos 0.74. Pero acaba de decir la maestra que no, bueno, no puede ser, bueno, no es negativo porque pues no quedaría bien. Entonces Sí, es no. positivo. Sí, tendría que ser positivo. O sea, cuando ustedes vean estas fracciones, en este caso les da menos 0.74, deben de asumir que es 0.74, pero vean, no es eso a lo que quiero llegar, es que quiero que analicen de dónde viene este negativo. Este ejercicio está hecho con una trampa y lo tomé de un examen que se les aplica normalmente a los de estructura atómica en uno de recuperación. Tiene que ver porque, o bien, el alumno asume que los valores está bien, es que la pregunta dice, yo copié nada más una parte, pero dice, si tu respuesta, está, a ver, no alcanzan a ver mi pantalla de atrás, ¿verdad? No, pero Bueno, No, maestra. Bueno, se las voy a leer, dice, si su respuesta es incongruente o tiene algo negativo, ¿usted qué propone? Quiere decir que aquí esperarían ellos que tu respuesta de la fracción del cloruro de vinilo sea 0.26. Ustedes sí asumen esto, ¿sí o no? Que la suma de este y el otro me debe de dar 1. Que elimine los signos positivos que tenga o negativos, yo lo voy a tomar como positivo y me va a dar 0.26. Pero lo que ustedes deberían de entender en este ejercicio es que entonces el grado de polimerización no es posible. suficiente. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito mayor cantidad de moléculas de los meros del cloruro de vinilo y de los meros del cloruro del acetato de vinilo para que se pueda formar el copolímero. ¿Sí me entiende? Disculpe, maestra. Sí. Una situación, si sustituimos estos datos que nos dieron, nos debe de dar 45 en la ecuación original, ¿no? Pero no nos da. ¿Acá no les da? A mí me salieron los mismos resultados, pero no lo comprobé al principio, por eso no quería presentar lo mío, pero no da 45. Con el negativo, sí, con el negativo de Y y el positivo de X, sí te da, hasta me dio 44.36. No, hasta me sobró, bueno, me faltó. Pero que no podemos tener fracciones negativas, ¿no? No, por eso, pero tu compañera lo que hizo fue comprobar esto acá arriba. Sí. O sea, la interpretación que le debes de dar es que es 0.74 para poder sacar el otro F de PVC, que es 0.26. Sí. Sí, eso fue. Bueno, yo lo hice al revés. Obtuve F de PVC. ¿Y cuánto te da? 2.76. Positivo. Ahí está. Ajá. Luego con eso saqué el otro, FPVA. Que te daría 0.74. 72. Ajá. Bueno, un aproximado. Ok. Pero el valor que te está dando, si tú sustituyes, si quieres, haz la prueba con 0.74 y con 0.26. Con menos 0.74 y con 0.26. Ok. Y sí te debería de dar 45. Ya la compañera lo hizo, ¿no? Sí, da 45, exacto.
Sí, da 45, pero aquí lo importante es, porque por ejemplo, por algo les preguntan, ojo, en este ejercicio es plan con maña porque les preguntan el cloruro de vinilo. Si ustedes determinan todo en función del cloruro de vinilo, sí les va a dar positivo, ¿sí o no? Sí. Y entonces ya no tendrían que sacar el PBA. Hasta ahí ustedes dejarían como que sin pensar en el ejercicio, dirían, pues ya está, es punto 26 y punto 74. Y estaría bien, de hecho el ejercicio en el aula virtual se los tomaría como bien, pero después viene una explicación y dice, ¿qué pasaría si uno de esos valores fuera negativo? Y ese es nuestro caso, quiere decir que entonces nuestro grado de polimerización no es aceptable, quiere decir que yo necesito incrementar la masa molecular de mi polímero para que me dé un grado de polimerización mayor, ¿va? Para que este valor no sea negativo. ¿Qué es lo que yo necesito? Vean el ejercicio. ¿Por qué me da negativo? ¿Desde dónde viene el negativo? Viene cuando ¿qué? Cuando yo paso este 62.5 para acá, ¿sí o no? ¿Sí logran ver? Sí. Porque esta resta, esto y esto de 23.5 ya me dio positivo. Cuando yo despejo este 62.5, me tiene que dar aquí negativo, ¿sí o no? De ahí me da negativo. ¿Qué es lo que yo necesito? Subir este valor, estos 45. ¿Cómo lo subiría yo? ¿Cómo subiría este valor de 45? Con la masa del... No. La masa Reduciendo el grado de polimerización. del polímero, el copolímero. Tengo dos opciones. Si sumo esto, a ver, pónganle en lugar de 5,850, pongan, no sé, un valor más grande, 8,000 creo ya daría. 8,000. No, sí se necesita más. Da 61. Da 61. Entonces con 10,000. 10,000. Ya da 76. Da 76.9 con 10,000. Ahí está. Con ese 76.9 yo necesitaría ¿qué? Ya me quedaría positivo, ¿cierto? Sí. Pero también, ¿qué otra forma sería? Que yo baje ¿qué? El grado de polimerización. El grado de polimerización. Y que baje el grado de polimerización, ¿qué implicaría? Que la masa del monómero sería más grande. La masa del monómero. Ok, ahí está. ¿Cierto? Sí. Entonces, eso es lo que realmente requieren en un ejercicio así. Bueno, entonces la respuesta para esa explicación sería aumentar la masa del copolímero o reducir el grado de polimerización. Pueden ser esas dos, ajá, así es. Pero lo analizan desde que ven su ecuación. ¿Va? Profa, y digamos así como comentó, si primero nos sale positivo y después de hacerlo quizá nos sale negativo, pero nos quedamos con el positivo, ¿nos recomienda terminar toda la operación? Es que mira, si lo terminas, fíjate, hay dos opciones. Una, si tú hubieras dejado todo en función de PVC, te da punto 24, punto 26, ¿cierto? Sí. Te da punto 26. Y entonces tú dices, pero pues está bien, porque a mí nada más, ojo, me están pidiendo la fracción molar del cloro de vinilo. Pues entonces por eso lo dejé en función de PVC, pues está bien, punto 24. Si te pidieran la fracción, supongamos que hay otro inciso y te dicen, dame la fracción del acetato de vinilo, pues tú automáticamente a uno le restas ese punto 26 y te da punto 74, ¿sí? Ok. Y ya, hasta ahí te quedarías, y si no hubiera más, pues ya tú dirías, de hecho el ejercicio en la plataforma está dado porque tu respuesta sea punto 26. Hasta ahí estás bien en esa parte. Pero si más adelante te viene que expliques si alguno de esos valores te dio negativo y trates de explicarlo, tendrías que llegar a esto. Entonces ahí sí te recomiendo que te regreses
y hagas lo contrario. Ah, ok. ¿Vale? Que digas, ahora lo voy a dejar en función de PBA, a ver si es cierto que me dan, porque puede que no te dé. Supongamos que el ejercicio está bien y solamente, porque así son, sobre todo los de recuperación y los globales, tratan de hacerte pensar. En los parciales difícilmente te ponen de este tipo de ejercicios, pero igual y si viene, ¿no? No sé. Sí. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Todos los demás? Sí, profe. ¿Sí? A ver, entonces vámonos con otro ejercicio. Si quieren vemos el que estábamos haciendo. ¿Alguien lo tiene? El de la clase pasada. Ya voy a quitar la pizarra. Nadie está tomando nota de mis garabatos. Ya, profe. Bueno, yo lo hice con usted. Ya, ok. Igual lo hice con usted. Igual. Va, entonces. Dejen. Voy a traer el ejercicio. Esperen. Ya tengo su calificación del primer parcial. Yo creo que más tarde o mañana ya la tienen en la plataforma. ¿La aplicación de cuál, perdón, maestro? El primer parcial. Ok. Ya están las calificaciones de sus tareas. Bueno, les voy a poner un archivo en Excel y ustedes van a checar ahí cuáles fueron la calificación por tarea. Profe, ¿cuánto era el porcentaje de tareas? ¿30 o 20? 20. Ah, ok. 20 tareas, 80 su evaluación. Ya tienen la calificación del examen, solamente multipliquen por 0.8 esa y saquen el promedio de las tareas y lo multiplican por 0.2 y con eso tendrían su calificación del primer parcial. Esta es la semana 9. Ya acabamos. Ya casi se van de vacaciones. Bueno, los que sigan con nosotros, los que vayan a entrar al... no, sí entramos igual, ¿no? ¿Alguno de ustedes se va a regresar o se va a ir al Poli o a la UNAM? ¿No? No, yo sí me quedo. Yo también. Yo también me quiero. Muy bien. No, es que siempre en el segundo parcial o cuando va a iniciar, siempre tengo muchos alumnos que se cambian. Y no les quiero decir qué pasa 3 años después, ¿verdad? Que regresa. Sí. Es verdad que regresa. De un, no sé, de un 100% de alumnos que se llega a ir al Politécnico o a la UNAM, el 80% yo creo o más, como 85% regresan a los 3 años, porque no es que no hayan podido allá, vienen muy enojados porque
Bueno, no, mejor no digo, porque si no después dicen, ay, sí, usted porque trabaja aquí. Pero sí, Suelta el chisme. no, después dicen, ay, no, esa maestra no. Ya dejó con la duda. No, porque ¿qué tal si hay alguien que está estudiando ahorita, por ejemplo, en el Politécnico? Creo que aquí no hay nadie, maestra. Lo puede decir. ¿Quién sabe? El Dígalo. trimestre pasado tenía un alumno que ponía el logo en su foto del Politécnico. Y siempre le decía, pues, ¿por qué no la cambias, no? O sea, decían que lo molestaba yo muchísimo, lo agarraba de bajada, pero lo hacía con toda la intención de, como de causar ruido en el salón, pero en realidad no. Yo decía, pues, si estás aquí, estás, ¿no? Y si no, pues ya. Regresan porque dicen que es muy difícil, a veces se quedan en ciertas materias porque los maestros no les dan clase o nunca les quieren dar asesorías. Ahorita en línea, quién sabe cómo será, pero de manera presencial, por ejemplo, nosotros, si ustedes no lo saben, estamos obligados a darles horario de asesorías. Yo siempre les digo, yo estoy de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando van a asesorías, me tienen que decir durante la clase, hoy a qué hora la puedo ver. Y hasta lo apunto en mi agenda. Hoy recibo a fulanito de tal a las 3. Y luego a veces llegan al laboratorio donde yo estoy y les digo, no, espérenme, estoy trabajando en el equipo de rayos X, vámonos. Y me los llevo al equipo, ¿no? Y entonces ahí les estoy dando la asesoría, o vénganse, estoy haciendo una reacción, me tienen que esperar. Pero sí tratamos de atenderlos, o es nuestra obligación. En línea no, en línea es muy diferente, pero presencial sí, y en el Politécnico no. Y muchos de los alumnos se quejan de eso, de que los profesores no atienden sus dudas. ¿Entienden o no entienden? Y lo que ustedes ven en un trimestre, ellos prácticamente lo ven en un semestre, pero da lo mismo que ustedes falten el primer mes a la clase, porque no pasa nada. ¿Y aquí qué pasa si ustedes faltan la primera semana? Ya moriste. Una clase. Una clase y ya no sabes nada. Sí, entonces por eso regresan, porque dicen prácticamente aquí nos llevan de la mano. Todo lo que vamos a ver allá en 6 meses, aquí lo vemos en 11 semanas, pero es estructurado, o sea, prácticamente es todo resumidito, masticadito y se los damos. Y no está mal, porque en realidad, a ver, ustedes cuando salgan de aquí, ¿qué es lo que deben de saber? ¿Se deben de saber de memoria las 14 redes de Bravais? Pregunto. Pues no. Bueno, depende porque a qué carrera vas, o sea. No. ¿Pero creen que es el objetivo de la carrera, saberse todos los sistemas cristalinos, las 14 redes de Bravais? No, creo que más que nada es entender, entender su función. Entenderlos y saber interpretarlos. Ajá. Perfecto. Esa es, porque seguramente les va a pasar. Cuando acaben la carrera, van a pensar, ay, no sé nada. De plano no aprendí nada, pasé 4 o 5, 6, bueno, normalmente 6 años para salir de la carrera. Y no sé nada. Y no es cierto. En realidad, lo que ustedes deben de aprender, y no es que se sepan todo de memoria, es cómo interpretar las cosas, cómo van madurando su cerebro para entender las cosas. Por ejemplo, este ejercicio, si yo me los llevara a una empresa donde ustedes tengan que elaborar un polímero, pues ustedes tendrían que analizar por qué el grado de polimerización es así, ¿cierto? ¿Por qué ese polímero a lo mejor no se puede dar? Yo tendría que incrementar la suma. ¿Y eso me lleva a qué? A incrementar los reactivos. Subir costos. Ajá. Y eso es lo que ustedes deben de analizar. Entonces, más que aprenderme todo esto de memoria, es tratar de analizarlo. De hecho, yo siempre he abogado porque los ejercicios que se les den a ustedes tengan que ver más con una interpretación que con un Que solamente encontrar el resultado, ¿no? Sí. Por ejemplo, se dieron cuenta que en el primer parcial había un ejercicio de difracción de rayos X. Así. Que venía muchas opciones para resolver. Yo abogo porque su examen solamente hubiera sido ese, incluyendo a lo mejor nada más lo de puntos planos y direcciones. Yo les hubiera puesto
el difractograma y de ahí les hubiera pedido que me sacaran el plano cristalográfico, así marcadito, con los puntos, que me marcaran las distancias, a lo mejor alguna dirección importante, y de ahí me dijeran todo lo que se les preguntó. ¿Qué tipo de estructura es? ¿De qué elemento estoy hablando? Que me digan su arista, que me digan su radio, qué tipo de defectos pudiera tener, en qué plano se encuentran. Todo eso, si ustedes pudieran hacerlo en un difractograma, pues ya, y no saberse todo de memoria. ¿Cierto? Entonces, eso es realmente lo que deben de aprender. Vamos, ¿me ayudas, Baruch, con el ejercicio? No está, o está enojado. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora, sí se escuchan. Pero no está Baruch. Sí, aquí estoy, perdón, es que me interrumpieron. Ok, pero ¿no estás ocupado? ¿Sí nos puedes atender? Sí. Va. Te decía que si me apoyabas con este ejercicio, que fuiste tú el de la idea. Bueno, no, y en realidad sí estás bien, ¿no? Dice que mantiene una relación de 14:5. ¿Qué me está dando aquí, chicos? Más bien, el ejercicio como tal. Está dando la fracción molar. Así es, está dando la fracción molar. 14:5 menos de estireno respecto a butadieno. Quiere decir que hay, ¿cuántos? 14/19 de estireno y 5/19 del butadieno, ¿cierto? Sí. Dice aquí a diferencia del otro nos pide determinar la masa del copolímero, porque dice que la relación de la masa copolímero entre la masa del mero es de 181. ¿Qué es esto? El grado de polimerización. El grado de polimerización. No, me lo voy a llevar para que lo podamos resolver en la pizarra. A ver, dejar de presentar. Pizarra. Para no perderme de los datos. Vamos a intentar resolverlo con esto. Va. Voy. Listo. Entonces, de estireno tengo. ¿Todo el mundo sabe por qué salió esta fracción? ¿Hay alguien que me diga que no? Si me dice que no, le digo por qué, tampoco es. Yo no sé. ¿No sabes? Ok. Las fracciones, digamos que cuando tú hablas de ciertas fracciones o la forma de colocarlas así, 14 respecto a esto, quiere decir que el entero es la suma de estos dos. 14 y 5 son 19, pero solo 14 de ellos corresponde a estireno y 5 de ellos corresponde a butadieno. ¿Sí? Sí, gracias. Va. Si tú sumas 14, ¿cómo se dirá? 19avos. Sí. Más 5 19avos, te va a dar 1, ¿sí o no? Sí. Porque 14 más 5 son 19. Como tenemos un factor igual, pues es nuestro factor, ¿cómo le llamaban? Común. Nuestro factor común, entonces sería 19 entre 19 igual a 1, ¿va? Dice aquí que la masa del copolímero entre la masa del mero es igual a 181. ¿Eso qué es? ¿Sí es grado de polimerización? Sí. Va. Sí. Ya está. Entonces dice, determina la masa del copolímero. ¿Cómo lo tenemos?
la fracción de estireno por la masa de estireno más la fracción de butadieno por la masa de butadieno. Así es. Sí, la masa del monómero, ¿no? Esa te daría la masa del monómero. Ajá. Ok. Si te da la masa del monómero y dice determina la masa del copolímero, pues lo único que van a tener que hacer, ¿qué es? Multiplicarlo por 181. Perfecto. Lo multiplicas por 181 y te da automáticamente la masa del copolímero. ¿Hay alguien que me diga que no entendió este ejercicio? Lo hago a mano. ¿No? ¿Todos lo pueden hacer? ¿Por qué se necesita sacar la fracción del estireno y butadieno y no solamente sus masas y ya con eso? Ah, porque en otros ejercicios, o bueno, no sé si habíamos hecho, creo que no hicimos ninguno de copolímeros más que puros polímeros, ¿verdad? De determinado grado de polimerización. Sí, sí, sí. Okay. Eso tiene que ver porque los copolímeros no están, cuando tú formas un copolímero, no siempre su relación son iguales. O sea, no siempre la proporción de ellos es de la misma forma. Siempre va a haber más de uno que de otro. O puede que haya iguales, pero sí hay que considerar esa proporción. Si tú sumaras lo que habíamos hecho la vez pasada, que les dije, ay, nada más sumen las masas, y con eso no les da porque estás dando por hecho que estás poniendo por cada molécula del mero A, estás poniendo la misma molécula del mero B, lo cual no es cierto. En realidad un copolímero tiene una proporción, la cual se debe de colocar. Por eso es que la nueva fórmula que yo les daba era que la masa de los meros o la masa... Sí, de los meros, ¿no? Pero si queremos ser muy estrictos, debe de ser la suma. ¿La suma de quién? Del componente I o la fracción I por la masa de I. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es la masa de todos los componentes que tenga multiplicado por su fracción. ¿Sí me di a entender o no? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí no hay necesidad de tener, si les dieran, por ejemplo, si solamente les dieran esta fracción mol, automáticamente ustedes sabrían la otra fracción, ¿sí o no? Sí, se resta uno menos. Uno menos ese, con eso les daría el valor. ¿Sale? A ver, escriban el siguiente ejercicio. ¿Con este ya estamos bien todos? ¿Sí les da o no? No sé. Se tiene que hacer como el anterior, ¿verdad? Sí, pero ahí no tienes sistemas de ecuaciones, ahí nada más vas a determinar la masa del mero, porque ya tiene las fracciones. Ah, necesitamos las masas del estireno y del butadieno, ¿no? Y cada una se multiplica por su correspondiente fracción. Por su fracción, y eso me da la masa del mero. Y Esto eso se lo vas a multiplica por escribir 180. acá. Ajá, y con eso te da la masa del copolímero.
Solamente para corroborar que si ya estoy bien, es 16.442. Ujú, Sí. 16,000 y algo. ¿Cuánto? Punto 13. Ajá. Todos los demás. ¿Cuánto era? ¿16,000 qué? A mí me dio 16,465. A mí 16,290. Sí, es que eso depende del valor que le dieron de la masa, del estireno y del butadieno. Depende de cuántos decimales se toman, porque si es una multiplicación grande. Ah, ok. A ver, ahí les va otro ejercicio. Se tiene un copolímero A y B cuyo porcentaje en peso de A es de 42%. ¿Es de cuánto, perdón? 42%. Determine el peso molecular de cada mero. ¿Me podría repetir desde del 42%, por favor? Determina el peso molecular de cada mero. Es como pura álgebra. Ay, les falta una ecuación. Perdón, si no, no van a poder. Nada más podrían llegar a la mitad del ejercicio. La suma de las masas de A y B es de 148.5. Repito, y la suma de las masas de A y B es de 148.5. ¿Qué nos dice lo primero? Bueno, dice que es un copolímero. ¿Qué nos dice lo primero? Ah, ajá. Ahí está.
Nos dice que es un copolímero A y B, ¿sí o no? Sí. La primera nos dice que el porcentaje de A es igual al 42%. ¿Cómo sé cuál es el porcentaje de B? Estando 100 menos 42. Es 58. Sí, es 58. No, 48. Perdón. 50. Sí, 58. Ujú. Ok. Después, Que la suma de A y B es 148. pero ojo, cuyo porcentaje en peso de A es igual a 42%. Entonces eso no es. Sería su masa por 42. ¿O cómo? No, sería, es cierto. Ahí está, punto 42. Esa sería la información que nos dan. Y luego también nos dan que A más B es igual a ¿quién? 148.5. Sí. No nos dice que es el porcentaje total, nos dice se tiene un copolímero A y B cuyo porcentaje en peso de A es de 42%. Quiere decir que es la relación, es como la que vimos ese ratito, ¿sí o no? Ese ratito Sí. la relación era 14 entre 14 más 5. ¿Sí o no? Sí, maestra. Entonces ahora nos la están dando así. La relación dice, se tiene un copolímero A y B cuyo porcentaje en peso de A es igual a 42%. Entonces lo tenemos que pasar a una fracción, 0.42, y entonces sería A entre A más B es igual a 0.42. Voy a despejar, tengo dos ecuaciones con dos variables, ¿se puede determinar sí o no? El valor de A y el valor de B, porque en realidad eso es lo que les están pidiendo. A y B. Termínenlo, está fácil. ¿Sí? Es 62.37 para A Ajá, y para B 86.13. así es. Sí. Ajá. Yo como lo había hecho primero era, pues dividir solamente el porcentaje de cada uno entre 100 y luego multiplicarlo por, esa fracción multiplicarlo por el peso y ya. Igual salía 62.37 y 86. Ah, ¿también? Sí. Ah, bueno, también. ¿Dudas de los ejercicios? ¿No? Profe, ¿podría poner otra vez el ejercicio, por favor? Ay, ya lo borré. ¿Pero qué querías saber? Sobre nada más los valores de A y AB. Le puso 14 entre qué? 14 más. No, estaba haciendo la referencia al otro ejercicio. Ah, ok. Sí, no, ese es A entre A sobre B es igual a 0.42. Ah, ok. ¿Sí? El otro no, les estaba haciendo referencia al ejercicio que teníamos, ¿no? De las relaciones. Bueno, con eso terminamos el tema de polímeros. ¿Va? ¿Sí? No. Sí, profe. Sí, maestra. Bueno, los veo el día jueves y ya les diré cómo vamos a trabajar el tema de materiales compuestos. ¿No?